Bienvenidos sean ustedes a este estudio bíblico de los martes a las 7 y piquito. Hoy podrán ver algunas caras nuevas. Para quienes no nos conocen, hoy tenemos el gusto de tener a mi tía Sarita y a mi tío Luigi. Estamos muy contentos de tenerles acá. Bienvenidos. De veras que nos da mucho, mucho gusto. Y también tenemos el gusto de tener a Brunita. Yo sí teníamos años de no verte acá, pero qué alegre que pudiste venir. Y a Juanita y a todos los que están presentes, bienvenidos. Eh, Vamos a continuar nuestro estudio y también saludos a los que nos ven por las redes sociales, en Facebook Live. Gracias por conectarse. Eh, Vamos a continuar nuestro estudio en Hebreos y hoy nos toca el capítulo 2 y versículo 11 y vamos a estudiar del 11 al 13. Como me decía un hermano mensajeándome el otro día, vamos muy lento, dice. Sí, vamos lentos, es cierto, pero quisiera, hermanos, de que tuviéramos la oportunidad de ver un poquito más las cosas y no tenemos prisa de llegar a ningún lado, más que aprovechar cada día que el Señor nos permita tener un estudio y de verdad ser de verdad podamos eh, tener más claridad y poner por obra lo que aprendemos, que es lo importante. Y también hablando con otra persona hoy en la consulta me dice, pero ¿por qué hablar tanto de la Biblia y tanto de la Biblia? Y yo le digo, pues no hacemos lo suficiente y aún así, aunque hacemos algo, se nos olvida. Se nos olvida y vamos olvidando Así te dijo lo que sí. Es que él me preguntaba que si iba a haber estudio hoy porque miraba mucha gente afuera y él a veces sintoniza, tal vez está viendo, no. Y, y yo estoy corriendo porque sí va a haber estudio. Así que, bueno, no nos cansemos de la palabra de Dios porque por abandonarla, por dejar de oírla, es que empiezan a entrarnos ideas equivocadas, nos empezamos a olvidar de las cosas que a veces nos aburre oír cosas de que Dios dice que Él hizo como lo hizo y paramos aceptando cosas que Dios no aprueba. Así que no nos cansemos de acercarnos a la palabra y así que gracias hermanos a los que se están conectando. Vamos a tener un momento de oración y vamos a estudiar. Oremos. Nuestro Señor, gracias por el gusto de estar acá ya reunidos. Gracias Señor por la presencia de mis tíos, de Sarita y Luis. Señor, gracias por sus vidas y gracias Señor porque mi primo está sirviéndote en Japón, Señor, y te pedimos de que tú lo guardes y lo protejas. Y gracias también por Joel Andrés, Señor, bendícelo en todo lo que hace. Así a cada uno de nosotros acá presentes. Gracias, Señor, porque tú nos traes. Tal vez de nosotros no habría mucho deseo de buscarte, pero gracias porque tú pones ese deseo también de conocerte y de buscarte, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo del 11 al 13. Y vamos a empezar leyendo el versículo 11 que dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí, si no hemos estado estudiando lo anterior o no lo tenemos presente, pues nos quedamos diciendo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y qué bueno porque para eso está ahí la conjunción porque. Y este porque aquí es una conjunción que, como ustedes saben, el porque es una explicación. Lo que viene a continuación es una explicación de lo que se viene hablando. En formas sencillas de entender el porque es una explicación de lo que se viene hablando. ¿Y de qué se viene hablando, hermanos? ¿Se recuerdan lo que hemos estado hablando estos martes? Pues viene hablando de las aflicciones, de
que perfeccionaron al autor de la salvación, que es Jesús. Venimos hablando de las aflicciones, oigan bien, las aflicciones que perfeccionaron al autor de la salvación, que es Jesús. Para los que no estuvieron el martes pasado o los que nos sintonizan hoy y oyen ahí de que se está perfeccionando a Jesús y les suena Jesús es perfecto, ¿cómo así que se perfecciona? Es importante que tomemos en cuenta que aquí se está tomando, en primer lugar, la consideración principal es la humanidad del Mesías, que de todos modos es perfecta. Pero el hecho de que el Señor hiciera todo el proceso de la salvación, un acto voluntario para llevar hijos a la presencia de Dios, llevar creyentes a la presencia de Dios, es un acto que perfecciona lo que ya era Él y lo que es, en un sentido práctico para que los humanos aprendamos. Les ponía yo el ejemplo, hermanos, y por favor no se cansen de estos ejemplos, son sencillos, pero nos aclaran mucho. Les ponía yo el ejemplo, hermanos, de aquel dueño de una empresa y él tiene un hijo al que le quiere heredar todo. Hay dos formas en las que este hijo va a heredar todo. Lo va a heredar todo, pero hay dos formas. La forma por imposición, en donde el papá con toda la autoridad, porque él es el dueño, un día se para frente a todos los trabajadores y dice, bueno, les presento al nuevo gerente general y dueño de esta empresa, mi hijo, por favor le obedecen en todo y hacen todo. Y nadie puede decir nada. Todos dicen, excelente, porque él es el dueño y ha sido el dueño y será por siempre el dueño. Pero otra cosa es de que cuando el papá está hablando de que le va a entregar todo el hijo le dice a su padre, papá, yo amo tanto lo que tú haces y tu empresa que ya oí que me la quieres dar y yo no quiero que me la des solo así, yo quiero ganarme la posición. Yo sé que ya la tengo y que tú dices que es mía, pero me la quiero ganar. Y ese muchacho, desde que está estudiando en sus vacaciones, él cubre las vacaciones de los trabajadores más sencillos, desde el que barre, desde el de mantenimiento, y en sus vacaciones le cubre a la secretaria y otro día al cajero y otro día al técnico, al cualquier vendedor, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando ya pasó hasta fue asistente personal de uno de los gerentes y de repente cuando el papá anuncia que él es el nuevo, no solo todos lo aceptan porque les toca, sino todos dicen, se ganó el puesto y se ganó nuestro respeto. Porque este muchacho, aparte de enseñarle a todos respeto por el dueño, con el ejemplo, hasta el hijo lo respeta. ¿Cómo no lo vamos a respetar nosotros? Es que ese es el punto por el cual Jesús vino a perfeccionar lo que ya era de él y lo que él ganó y la obra que hizo en la cruz. Hermanos, es para darnos ejemplo. Jesús no tenía por qué dejar, y ya lo vimos en Filipenses capítulo 2, no tenía por qué dejar su estado de gloria y de ser Dios, pero él quiso humillarse como hombre, hacerse como nosotros. Y se pudo hacer un gran gobernante, él se hizo un sirviente. Y se pudo hacer un sirviente muy exitoso, se hizo obediente hasta la muerte y morir por nosotros, para que nosotros con admiración y aplauso digamos, él ganó la salvación, él la perfeccionó, él se ganó ser el heredero y tener el nombre sobre todo nombre. Sabemos que ya lo tenía, era de él, es de él, pero quiso ganársela y darnos ejemplo en el proceso. Qué enseñanza para los que tenemos hijos y tal vez tenemos algo ahí que dejarles, alguna cosita, mucho o poca. Qué bueno que animemos a nuestros hijos
a que ellos también hagan su proceso y ganen. Y por supuesto, no todo es color de rosas, porque posiblemente hay empleados ahí en esa empresa de ese dueño de la empresa que de todos modos no les va a gustar el hijo del dueño y de todos modos les va a caer mal y de todos modos no lo van a aceptar. Pero el problema ahí ya va a estar enteramente en ellos, como tristemente pasa a la humanidad que viendo al Señor, viendo lo que hizo por ellos y por nosotros, aún así no lo quieren aceptar. Eso pues es una realidad. Así que en vista de todo eso, hermanos, de esas aflicciones que perfeccionaron al autor de la salvación, dice lo siguiente, porque, dice el 11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y aquí hay que entender una cosa porque esto es un poquito confuso y algunos dicen, bueno, el que santifica es claramente el Señor Jesucristo, Él es el que santifica. Al morir por nosotros nos limpia el pecado y nos aparta. Es el que aparta, Jesús es el que aparta, el que santifica. Y noten, hermanos, porque aquí nos demuestra cómo es el Señor el que nos aparta. Usted no se puede apartar a usted mismo. Usted no se puede apartar para Dios y hacerse de Dios por usted mismo. Él es el que santifica, Él es el que nos aparta. Nosotros tenemos que entender que aquí, en esta santificación, pues hay dos formas de hacerlo. Primero, la santificación posicional, que es esta, la que el Señor ganó en la cruz y a nosotros creer en Él nos agarra y nos pone, bueno, hijos de Dios, ya son mis santos, mis apartados. Pero, hermanos, hay un proceso que la Biblia también le llama el proceso de la santificación, en la cual no es que usted se aparte un poquito más para Dios, sino usted se aparta prácticamente en su vida diaria de esas cosas que ofenden al Señor y que nos dañan a nosotros. Esa es la santificación progresiva. Nosotros le llamamos santificación progresiva porque primero Dios todos podamos decir eso, ¿verdad? Que cuando conocimos al Señor, pues veníamos todavía acarreando muchas cosas del pecado, pero que gracias a Dios ya con los años hemos ido dejando y dejando más cosas. Y ojalá ese sea nuestro estado y no que tengamos que decir con tristeza, uy, ahora estoy peor que como estaba yo antes, que a veces también es el caso. Pero aquí el que santifica, el que nos aparta es Jesús. Y los que son santificados, hermanos, los que son santificados somos nosotros, los creyentes, y los que han sido creyentes a través del tiempo. Y dice ahí, de uno son todos. Y ahí es donde la identidad de ese uno, si ustedes ven, de uno son todos. ¿De quién es ese uno? ¿De Dios? ¿De Jesús? Pero ella está hablando de Jesús. Dice, de uno son todos. Y hermanos, dado el contexto cercano y amplio de lo que se viene hablando, tenemos que concluir porque viene hablando de la humanidad de Cristo, viene hablando de la humanidad de Jesús, viene hablando de que Él se perfeccionó porque como humano se quiso ganar el puesto que ya tenía. Tenemos que entender acá no como Dios, sino como Adán. De uno descendemos todos, de ese que gozamos la naturaleza humana que venimos, de ese uno Adán, venimos nosotros, todos los humanos, los que ahora somos creyentes, incluso el Mesías Jesús como humano. Lo que está haciendo aquí el escritor es poniendo a Jesús como humano en el nivel de humano. Como en el ejemplo que estábamos hablando, hermanos, de la empresa, el hijo que quiso ir a trabajar a la par de todos los trabajadores, lo que está haciendo es identificándose con ellos, diciendo, miren muchacha,
Yo podré ser muy el dueño el hijo del dueño de la empresa, pero yo soy igual que ustedes, yo también tengo que trabajar igual que ustedes, yo también tengo que llegar puntual igual que ustedes, irme tarde a veces, como les toca a veces a ustedes. Yo soy el que tiene que, yo también como, tengo hambre, tengo paso penas, y eso lo hizo a él entender mejor a la empresa, porque no estaba desde arriba viendo todo, él la entendió mejor. Y así, aquí el escritor de Hebreos lo que está diciendo es que Jesús goza plenamente la identidad humana que viene desde Adán. Hay un comentarista bíblico, Francisco La Cueva, considera que posiblemente este de uno no es Adán, sino Abraham, porque aquí se agrega el contexto de creyentes. De uno son todos, bueno, en este sentido, pues hay bastante que hablar. Digamos, viene hablando de la humanidad del Mesías, que es Jesús. Y entendemos que Jesús comparte con nosotros la humanidad como de Adán, pero probablemente se refiera a que compartimos la humanidad como el creyente Abraham. Hay algunas cosas que podemos ver acá. Veamos, por favor, en Romanos 5:17. Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y este aquí de uno, donde reinó la muerte, hermanos, es Adán, porque por él entró la muerte al mundo y nos llegó a todos nosotros. Y como dice acá mismo también, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, y está comparando a Adán y que por él entró la muerte, con Cristo que por él entra la vida eterna. Entonces, pueden ver cómo acá se identifica directamente a Jesús con Adán. Vean conmigo, por favor, en Gálatas 3:7. En Gálatas 3:7 dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y este de uno, por eso es de que el comentarista en La Cueva dice, a mí me parece más que este de uno son todos es Abraham, porque con él también se puede comparar la humanidad de Cristo, pero podemos comparar también el que somos creyentes. Creo que no es tan trascendental como entender que acá a lo que se refiere es a que todos, a pesar, como dice acá el 11, somos santificados por el que nos santifica, pero Él se identifica tanto con nosotros porque hasta Él procede de ese uno, de ese uno que nos hace ser humanos. Como en el ejemplo del hijo, el que hace la limpieza o algo en el futuro podría decir, yo barrí a la par de él, yo trapié a la par de él y miren el gran jefe y dueño que es él. Como humanos tal vez nosotros no podemos decir que literalmente a la par, pero como humanidad sí, Jesús estuvo a la par de nosotros como humanidad y está con nosotros hoy a través de su espíritu, pero él como físicamente Jesús de Nazaret caminó, se empolvó, tuvo sed. Esa identificación es lo que el autor de Hebreos quiere que le quede bien claro a los judíos y a nosotros, que nos quede bien claro. No tengan ustedes titubeo de que creemos de que el Verbo Eterno solo es un Dios, es Dios en el sentido del Padre, que sí es, pero también goza y participa de la humanidad como somos nosotros, codo a codo. Y dice que por esta razón, oigan, por
por esta razón, por esta igualdad en el sentido de cofraternidad en la cual se compara a nosotros, viene un por ahí, no se avergüenza de llamarlos hermanos, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién? A esos que santifican. Imagínense, hermanos, el Señor, dueño de esta empresa que se llama Mundo y Universo, no se avergüenza de decir que es hermano de usted y hermano mío. Esto es maravilloso y es algo que para el judío era inaudito, porque para el judío Dios siempre era allá y oculto y atrás de la cortina y el velo que le pidieron que pusiera a Moisés, ese inalcanzable ser en el cual le amaban y le respetaban, pero era inaccesible. En Jesús, hermanos, nos dice hermanos, y es que es en el sentido de venir de Adán y venir de Abraham como creyentes. ¿No les parece a ustedes maravilloso eso? Y aquí hay unas citas en donde estas son aclaraciones a los judíos para que entiendan de qué se estaba hablando y también ejemplos para la iglesia usando el tipo de Isaías, como vamos a ver ahorita. El 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Dice, esta es una cita, hermanos, del Salmo 22. Me gustaría que la leyéramos ahí en la cita del Salmo 22. Este salmo, hermanos, es un salmo muy citado por el Señor Jesús y principalmente a la hora de su muerte. Es un salmo mesiánico. Sin embargo, aquí dice en el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que se prueba en este salmo, hermanos, cómo la comunidad o la estirpe de Cristo se comparte la estirpe de los suyos con Cristo, entendiendo por estirpe que se pertenece a la misma familia. El punto aquí del autor de Hebreos es de que si los judíos dicen, no, pero, y él les está explicando, desde los salmos les venimos hablando de que el Mesías considera a los creyentes sus hermanos, y ¿saben qué? Lo es en el sentido de humano también. Ya hizo toda la apología de que el Mesías en Cristo es Dios, es hijo de Dios, engendrado eternamente de Dios, es superior a toda su creación, superior a los ángeles, superior a Adán, pero como humano también es igual a nosotros, es igual en compartir la esencia de la humanidad. Por eso anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Vamos a ver la segunda parte. Dice regresando otra vez a Hebreos 2, versículo 13 ahora. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí, hermanos, hay una cita un poco diferente que también requiere un análisis diferente. El versículo 13 en la primera parte dice, y otra vez yo confiaré en él. Y aquí está citando Isaías 8:17. Vamos a irnos a Isaías 8:17.
Isaías 8:17. Dice de la siguiente manera: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro. No, estoy leyendo bien. Sí, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ahí esperaré pues a Jehová, hermanos, es yo confiaré en él, o yo confiaré en Jehová, en Yahweh. Y aquí, hermanos, hay que entender el contexto de Isaías 8. Y aquí en Isaías 8, hermanos, el Señor le pide al profeta Isaías que junte a sus hijos y a algunos de los creyentes de Judá, y les va a hablar de todo lo que le viene malo a Judá, y sobre todo empezando por lo que le viene a Israel, al norte, a las tribus del norte. Y en otras palabras, juntando a los creyentes, que eran muy pocos, el sacerdote Urías estaba ahí, que no es Urías del tiempo de Acaz, pero este Urías y pocos sacerdotes junto a los hijos de Isaías eran un puñado de hombres los que están oyendo estas malas noticias, vienen invasiones, van a arrasar con la tierra, se van a ir, la maldad del pueblo de Dios se ha ido al extremo. Y en medio de esa angustia, dice Isaías ahí a sus testigos, que son sus hijos y unos pocos sacerdotes, pocos levitas, y les dice: esperaré pues, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y si me permiten que vean todo ese versículo, ahí no hay una contradicción. Oigan bien, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. O sea, ¿cómo así? El que no le da la cara a Israel y a su pueblo, el que ya no parece que ya no quiere nada que ver con Israel, el que ya sentenció que estos nos vamos a la cautividad y nos vamos. Aunque Dios dice que eso se va a hacer, Isaías entiende que se va a hacer y se va a cumplir. Isaías dice: pero yo esperaré en Jehová. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando viene angustia a nuestra vida? Cuando pareciera que Dios le dio la espalda a lo que nosotros estamos pasando. ¿Qué hacemos cuando pareciera que nubes negras en nuestra vida y no vemos luz y no salimos del estado en el que estamos? Muchas veces la razón es esta, que nosotros no estamos caminando con Dios como lo estaba viviendo Israel. Pero podemos nosotros desde adentro decir: pero yo esperaré en Jehová. Yo voy a cambiar porque yo sé que puedo confiar en Dios, a pesar de que ahorita el horizonte se ve negro y aquí viene la tempestad y viene la lluvia y parece de que todo va en mi contra. Yo esperaré en Jehová. Y es que, hermanos, este era un mensaje que tenían que empezar a oír los hebreos creyentes también. Porque cuando un judío, ahorita el escritor de Hebreos está entrando a un punto en el que el judío también tiene que entender: todo esto está pasando, él simpatiza contigo, él quiere salvarte, él es el que salva y tú eres el salvado porque crees en él. Van a venir nubes negras. Aquí ya el escritor de Hebreos está empezando a darles una probada a los judíos de algo más grave, porque ya estaban pasando persecución, ya estaban pasando penas, pero las cosas iban a poner peor, y peor, y peor. Hace unos meses encontré yo un grupo de judíos creyentes en Israel que tienen un instituto bíblico que se llama Uno por Israel. Es el único
instituto o seminario teológico cristiano evangélico en hebreo del mundo. No hay otro. Es en hebreo. Para judíos principalmente, aunque ahí pueden ir ustedes y pueden, ¿verdad? Y pagar la colegiatura y todo, se puede. Tienen cursos online por si les interesan, son muy interesantes. Eh, Lastimosamente solo están en inglés, en árabe y en hebreo. Árabe también, porque ellos ahí tienen una comunidad de creyentes ahí conviviendo, árabes y judíos conviviendo como hermanos, cosa que afuera en el país, impensable, conviviendo así. Bueno, no es de que no hayan árabes y israelíes que se lleven bien. Hay muchos árabes que han aceptado la nacionalidad israelí y se sienten bien así, pero pensando en de hasta hermandad y se dicen hermanos, ahí es muy interesante. Hace 2 semanas le fueron a prender fuego a su edificio y se cree que fue un grupo de judíos ortodoxos que cada día están poniendo más y más y más presión a que saquen a los misioneros, como les dicen ellos, y que se prohíba predicar la palabra de Jesús o el Nuevo Testamento en la tierra de Israel. Yo no sabía este dato, lo aprendí ahí, hermanos. Interesante que uno de los desfiles gays más grandes del mundo se hace en Tel Aviv y ya se está haciendo ahora en Jerusalén, y los ortodoxos no salen a bloquear ni a gritar que no se haga. Pero hay un grupo de judíos creyentes en Yeshua, en Jesús, como dicen ellos, Yeshua, que no pueden salir un poquito porque se alborotan y ahora hasta les han prendido fuego al edificio donde tienen sus instalaciones. Está duro para el creyente judío, hermanos, desde entonces, y esto es algo que el escritor de Hebreos les quería dejar sentir a los judíos creyentes. Recuérdense de Isaías, recuérdense. Y es que esto no solo le pasó a los judíos, sino también le pasó al Señor, el cual se identifica con ustedes, en el cual vino por Israel, Israel lo rechaza, y en el peor momento en el que parece que todo Israel lo rechaza, Él entrega su vida por el pueblo y abre la posibilidad de salvar, no solo a Israel, sino al mundo entero. Entonces el mensaje es, no dejen de ver a este gran Salvador que al igual que ustedes están sufriendo y les va a tocar más, así ha tocado desde antes a los grandes siervos de Dios como a Isaías y a sus hijos que estaban ahí vislumbrando terribles problemas, pero la palabra de Isaías es esperaré pues a Jehová. ¿Esperamos nosotros a Jehová en medio de las nubes oscuras y los problemas? Confiamos en Jehová, está puesta en Él nuestra esperanza. Ojalá que sí, hermanos. La segunda parte del versículo 13. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y también es una cita de Isaías, si regresan a Isaías 8:18, el versículo que sigue. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Y aunque ahí lo deja eh, el escritor de Hebreos, porque aquí el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, está usando al profeta Isaías como un tipo de Jesús con los suyos, un tipo de Jesús con los suyos. Esa coexistencia o coestirpe en la que pertenecen a la misma estirpe, así como Isaías gozaba de la misma humanidad que sus hijos, así la goza Jesús a los con los que él llama sus hermanos, o sea, nosotros los creyentes. Dice aquí en Isaías, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Aquí dice, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y
cuando se dio cuenta Isaías que estaba ahí con un pequeño grupo donde sus hijos estaban con él, dice, somos pocos, pero nosotros somos, como dice Isaías, señales y presagios en Israel. Y aunque fue en ese momento, el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, está siguiendo Isaías siendo señal y presagio al pueblo de Israel en el tiempo del escritor de Hebreos, como en nuestro tiempo hoy, en el cual el Señor le sigue diciendo a los judíos principalmente, porque con Israel no solo comparte la humanidad, sino hasta la nacionalidad, que nuestro Señor pues es judío hasta la fecha, en el sentido de que Él nació como judío y su humanidad era de judío, y cuando el Señor nos resucite a nosotros, pues vamos a seguir siendo como guatemaltecos en el sentido de nuestra descendencia como humano. Y así es, hermanos, así es como el Señor está anunciándole a los judíos, esperen en Jehová. Las nubes pueden empezarse a poner muy oscuras, pero esperen en Jehová. Esperen tanto porque no solo les ama, sino hasta comparte su estirpe. Jesús es como ustedes. Y como el judío le aplica más todavía, pero hermanos, es como nosotros, como un humano, como nosotros. Así que, ojalá, hermanos, estas enseñanzas puedan llegar a nuestro corazón y nos animen a seguir adelante. Pues el énfasis de hoy, hermanos, es, primero, no hagamos de menos al hijo del dueño, porque quiso ponerse a la par nuestra. Eso sea motivo para nosotros de más gloria, más honra, más admiración, porque no necesitaba nada de eso. No hagamos como algunas denominaciones, no denominaciones, sino sectas que al ver la humildad a la que Cristo descendió, lo que hacen es despreciarlo y ya no reconocerlo como hijo de Dios como es también. Ah, miren si aquí estaba trapeando, entonces no es como el mero mero, porque estaba trapeando allá con... Eso es ilógico. Decir que el heredero no es como el dueño y no va a ser el dueño solo porque lo vieron también trabajando sencillamente, tristemente algunos lo agarran así. Ven la parte humana del Señor, ven su humildad, el ejemplo que nos quiso dar en su obediencia, porque para eso es precisamente. Porque si el Hijo obedece, cuánto no más los que somos simples mortales. Eso es lo bonito de un hijo del dueño de una empresa, que si él llega, lo que pasa es que en la vida real no es lo que pasa. Tristemente alguien que tiene su empresa lleva al hijo ahí y le dice al gerente, mira vos ahí te dejo el patojo que pase por todos lados. El patojo llega tarde porque se siente que es hijo del dueño y que nadie le diga nada. ¿Sabe qué es lo peor? Si le llaman la atención, se queja y el papá de verdad viene y saca a ese que le llamó la atención. Tristemente, así somos. Pero qué bonito que nosotros de verdad pudiéramos enseñarle a nuestros hijos a tener esa forma de ser de Jesús y nosotros tenerla también. Tener la humildad de estar al nivel de todas las personas, aunque el Señor nos haya permitido tener cual posición social, si le queremos llamar de esa manera. Así que ese ejemplo, hermanos, no menospreciemos al Señor, por lo que deberíamos tenerle más admiración y gratitud. No se olvide que el Señor está a su nivel como humano y hasta le llama hermano. Y no se olvide de que estas señales también fueron para el judío. No olvidemos orar por Israel, que es especial para Dios, un pueblo para el cual va a salvar en el futuro. Y si es especial para Dios, ¿cómo no serlo para mí? Es que Dios no tiene favoritos.
Dios no tiene preferencias. Bueno, Jesús dijo, a Jacob escogí yo y aborrecí a Esaú. No me pregunten a mí, pregúntenle al Señor. Y eso no quiere decir que no nos ame a nosotros también tanto que dio su vida por usted y por mí. Así que también invitamos, sobre todo a los amigos que nos ven, si alguien que los amigos que nos ven en las redes sociales no conoce al Señor como su Salvador, pues le animamos, le exhortamos a que conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Él quiere salvarle, Él quiere darle la vida eterna. Y si tiene alguna duda, por favor, pónganos un mensaje y vamos a tratar de apoyarle en lo que podamos. Así que el Señor les bendiga. Vamos a dar los saludos, los cortos saludos a los que nos dejaron acá algún mensajito. Muy buenas noches. Saludos también a Grace Daniel también. ¿Qué tal? Qué gusto verles. Dios los bendiga. Qué bueno, Grace y Daniel, todos allá reunidos, Dios los bendiga. Gracias ahí por los saludos. A Gadi Pérez, Dios te bendiga, Gadi. Gusto saludarte. A hermana Betty Melgar, también una hermana, hija de un gran siervo del Señor también. El Señor le bendiga, hermana Betty Melgar. También a Magda Santiago, nuestra querida vecina. Dios te bendiga, Magda. Mati, Señor te bendiga también. A Patti Cabria de Herrera, fuertes abrazos, Patti. Muchas gracias por los saludos, Patti. El Señor le bendiga. Aquí estoy viendo yo a la nuerita. No, ya se nos perdió. Pero por acá andaba la nuerita y el hijito aquí está también. Y una de las cuñadas, gracias a Dios, también a Unice Castillo. Dios te bendiga, Unice. Saludos hasta Huehue. A Luis Castillo también, fuertes abrazos, Luisito. Donoval, estamos orando por ti, Donoval, que el Señor te bendiga, esperamos que te recuperes pronto y que ya puedas gozar de toda la salud que el Señor te dé. Josué Guzmán también, fuertes abrazos, Josué. A mi tía Mercedes también, gracias, Chita, el Señor te bendiga. Hermano Sergio Gudiel, Sergito, a toda la familia ha estado en nuestros corazones, hemos estado orando por ustedes. Sabemos lo duro de perder a alguien de la familia. De veras que el Señor les esté fortaleciendo, Sergio. Hacele llegar, por favor, a tus tíos y a los primos ahí nuestros pesares y condolencias. También saludos a Carlitos Puac. Dios te bendiga, Carlitos. También a tía Norma Sagrario Astorga. El Señor les bendiga. Y muchas gracias. Mis padres están, pues, también tristemente en el velorio de Adrián, que es mi tío. Adrián o Alberto, pues, partió al Señor recientemente, así que estamos de luto en la familia también, pero a los que ven ahí, gracias por sus oraciones, a los que me han mandado mensajitos y también a mis papás, a toda la familia de Gualbertío, de Doña Tuli, a todos, por favor, a los que los ven, pues sepan que les amamos y que estamos tranquilos porque sabemos que Walbert pues está en la presencia del Señor. Así que fuertes abrazos a todos. También Domingo Cedillo, todavía alcancé a ver tus saludos, Domingo. Y a Fito Ramírez también, gracias por estar viendo, el Señor les bendiga. Muy buenas noches. También hermana Cori, Dios la bendiga, hermana Cori. Saludos a Romualdo, por favor, y a todos. Así que nos vemos el próximo martes, que el Señor les bendiga.